¿Qué tal? Galicia ha devuelto al PSOE a su realidad, la debacle del 28M. Sánchez está destrozando el partido y va camino de dejarlo donde lo dejó Zapatero, al borde de la desaparición. Rubalcaba tuvo que hacer incluso un ERE en Ferraz con la denostada reforma laboral de Rajoy. La noche del 23J, Pedro Sánchez y Begoña Gómez, ella más exultante que él, celebraron que los dos seguían viviendo en el Palacio de la Moncloa. El PSOE no se dio cuenta, quizá, de que celebraban un fantasma basado en un engaño. Habían perdido las elecciones y dependían de Puigdemont, de Junqueras y de Otegi. Su alegría les delataba. Sánchez y su mujer ya daban por hecho aquella noche que iban a darles lo que fuera por seguir en la Moncloa. El PSOE inició un proceso con la amnistía que ha mandado estos meses dos mensajes muy claros. Uno, que el PSOE renuncia a ser un partido de gobierno por sí mismo, como lo fue. Y dos, que el PSOE necesita alimentar a los partidos independentistas y de extrema izquierda filoetarra para hacerse de muleta entre todos. Zapatero, la sombra de Sánchez, es el responsable inicial de este proceso destructor del PSOE, que sobre todo es un proceso destructor de España para satisfacer solo la ambición de poder y el sectarismo de la izquierda. Zapatero fue el creador de este proyecto al pactar con ETA a cambio de que el PP no volviera a gobernar nunca más, no a cambio de acabar con el terrorismo. En julio, Zapatero salió al rescate del soldado Sánchez tras la debacle del 28M y en las elecciones gallegas ha hecho más campaña Zapatero por el Bénega y por Ana Pontón que por el pobre Besteiro. Sánchez conservó la Moncloa, pero ha destrozado al PSOE definitivamente estos meses. PSOE que aparece ante los ciudadanos, incluso de izquierdas, como un bastoncillo electoral sin principios ni moral, dispuesto a la amnistía o a lo que haga falta y compuesto por un montón de estómagos agradecidos y sin personalidad, esperando que el jefe les dé un carguete y un sueldo. Su militancia está a la altura cultural y moral de sus dirigentes. Nadie va a rebelarse en el PSOE. Paje ha asomado hoy, como siempre, la patita ya y se queda. Nada nuevo. Por eso, yo recomiendo a los socialistas vascos y catalanes, visto lo que le ha pasado a Besteiro en Galicia, que no ha sido más que un plan diseñado en Moncloa para inflar el globo del Bénega, aquello de que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. En las próximas y decisivas elecciones catalanas y vascas, Sánchez va a vender al PSOE vasco y catalán si es necesario, como a Besteiro, para seguir en Moncloa. Y será necesario. Se salvarán él y Begoña, una vez más, pero van hundiendo a los demás. En el PSOE no hay nadie con valentía ni personalidad para alzarse, ni siquiera Juan Lobato en Madrid, entregado a chorradas como la mascletá de este fin de semana. Ha sacado el PACMA, ya lo saben ustedes, una foto, la foto de un pato muerto, que no sabemos ni de cuándo ni de dónde es. Pero toda la izquierda, la de las noticias fake, como los pellets de Galicia, se ha lanzado a dar por bueno que eso es Madrid-Río ayer y que el pato murió ayer y además justo por la mascletá. Digo yo que le preguntaron al pato antes de morir o que le habrán hecho la autopsia. Total, que la izquierda casposilla esta de Madrid se ha lanzado a llamar poco menos que genocida a Almeida. Es la misma izquierda que critica lo de los patos, pero que aplaude a Bildu y a ETA. La misma izquierdita, por cierto, pija, de Rita Maestre y compañía, la foto del pato es de un concejal de Más Madrid, a la que Juan Lobato le hace la sopa boba, que estando en el Ayuntamiento de Madrid con Carmena de alcaldesa se cepilló en 2017 a los 14.000 peces del lago de la Casa de Campo. ¿Y saben cómo? A base de soltarles descargas eléctricas en el agua, todo muy propio de la izquierda. Bueno, ya lo hacían en las checas durante la República y la Guerra Civil, ahora solamente se lo hacen a los peces de la Casa de Campo. El caso es que Ayuso se las ha tomado a risa, no puede ser de otra forma, y ha prometido una investigación muy seria para saber por qué los patos de Madrid son de peor condición que los valencianos. Y yo, que soy valenciano, 40 años ya en Madrid, y que ayer disfruté como un niño de la más impresionante mascletad que uno recuerda, la apoyo a Ayuso. Porque miren, en el viejo cauce del río Turia, en Valencia, que recorre 8 kilómetros de la ciudad, hay hasta 74 especies de avifaunia, 74, oiga, y ahí siguen tan felices los patos y las aves y todos, con Valencia y con las fallas, sin ni siquiera que conste un mínimo problema de sordera alguna. En fin, que la vida está llena de catetos a los que esta izquierda nuestra, ya saben, les da pato por liebre.
Y así les ha ido en Galicia. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, yo en La Antorcha con Jaime González. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Muy bien, es un placer. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Buenas tardes. Bueno, ya con los efluvios todavía de la jornada electoral en Galicia. Escuchen a Àngels Barceló a 8 de la tarde ayer, Cadena SER, inicia el programa y estas eran las expectativas después de todo el globo inflado de Ana Pantón, inflado por Moncloa, sobre lo que iba a pasar horas después. Observe. Hola, muy buenas tardes. Les saludamos desde el Pazo de Raxoi, en la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. A 10 minutos del cierre de los colegios electorales aquí en Galicia se celebran elecciones autonómicas adelantadas casi medio año. Han pasado tantas cosas desde esa convocatoria que nunca antes el resultado había estado tan abierto, había sido tan incierto. Pretendía el PP reforzar el liderazgo de Feijóo con este adelanto tras la recuperación de buena parte del poder autonómico, del poder municipal y tras el traspiés de las generales en las que los populares no consiguieron conformar una mayoría parlamentaria, pero las cosas no le han salido al PP como las había imaginado y el ambiente no es el de la victoria indiscutible que ellos mismos habían pronosticado. Las encuestas que hemos conocido hasta última hora no dudan de la victoria del candidato popular, Alfonso Rueda, pero no está tan claro que pueda revalidar la mayoría absoluta y puede ir de muy poco, un puñado de votos traducido en un escaño más o en un escaño menos. Así que la incertidumbre es total y si Rueda se juega la presidencia, Feijóo se juega el poder apuntalar su liderazgo. Así que por primera vez en mucho tiempo no es el candidato en Galicia, pero sobre todo en él va a recaer el peso de lo que pueda pasar. El BNG le ha salido también... Y seguía y seguía. Estas eran las expectativas, lo que se ha inflado Jaime durante todos estos días y efectivamente el BNG ha tenido un resultado magnífico asumiendo el voto todo del PSOE, pero lo fundamental es la caída del PSOE. Pero mira, ya sabemos el resultado de las elecciones, ya han quedado en evidencia, pero ahora vamos a analizar lo que decía esta mujer. Naturalmente lo que estaba es adelantando una posibilidad, al final no se ha cumplido, según la cual un resultado adverso del Partido Popular en Galicia, es lo que estaban aventando, supondría más o menos el fin de Núñez Feijóo. La pieza que había que cobrarse por parte de la izquierda era el presidente del Partido Popular a nivel nacional, no el señor Rueda, Alberto Núñez Feijóo. Ya sabemos el resultado electoral. Batacazo sideral del Partido Socialista. Y la justificación del Partido Socialista es de Ordagoa la Grande. Oiga, es que eran unas elecciones estrictamente gallegas. Estrictamente gallegas. Bueno, pues si eran estrictamente gallegas, ¿qué pintaban esta historia? Le pregunto yo a la señora Barceló, el señor Feijóo y el líder del PP nacional. Quiero decir que son tan hipócritas, son tan cínicos, se les nota tanto la falta de argumentos que al final la realidad termina por dejarlos en evidencia. Señores, estas elecciones efectivamente no eran unas elecciones de carácter meramente gallego, trascendían al ámbito nacional. Y claro que trascienden, hasta el punto de que incluso las elecciones vascas están condicionadas a este resultado. La fecha no es baladí. Lo que puede hacer Junts también está relacionado con las elecciones gallegas, porque no es lo mismo un Pedro Sánchez fortalecido de Galicia que un Pedro Sánchez que ha salido de Galicia hecho unos zorros. Esa es la dimensión nacional. Claro, fijaos que a las 8 de la tarde de ayer este era el discurso de la oficialidad mediática. Y hoy sabemos, a esta hora de la tarde, que ha dicho Sánchez en la ejecutiva, y ahora nos contará Joan. Que Galicia. Ha dicho que urge consolidar liderazgos territoriales, dice incluso que trasciendan la marca del PSOE, no sé si se refiere a Ana Pontón o a Otegi, pero bueno, que ya lo veremos esto. Y ha dicho algo muy interesante, por lo visto, ha dicho que el debate nacional no ha influido, según Sánchez, o sea, lo de la amnistía no ha influido en el varapalo al pobre Besteiro. Claro, ha salido Paje y ha dicho eso de el producto era regional, pero el guiso era nacional. Pero es que nunca Pedro Sánchez había pisado tantas veces Galicia como lo ha hecho en esta campaña electoral. Nunca Pedro Sánchez, desde que es presidente del gobierno, se había implicado tanto en una campaña autonómica como lo ha hecho en las elecciones gallegas, entre otras cosas porque, como ocurrió con Espadas y el resultado ha sido el mismo, el candidato fue una imposición a dedo de Pedro Sánchez
cuando el PSDG había elegido un secretario general 2 años antes, con la aval de la militancia, y que por tanto todo apuntaba que iba a ser el candidato. Entonces, digamos, Besteiro se va a convertir en el tercer secretario general del PSDG de aquí 1 año, 2 años, en 6 años. Es decir, habrán pasado 3 personas. Por tanto, cuando habla de construir liderazgos fuertes, que empiece mirando a su casa, que no construyen ningún liderazgo fuerte en el PSDG. Volviendo a la de Àngels Barceló, ayer Àngels Barceló actuó un poco de activista, es decir, actúa muy habitualmente de activista, todas las mañanas. pero ayer actuó más activista de lo que es habitual, y esa gestión de las expectativas que el 23J catapultó al Partido Popular, es decir, esa mayoría absoluta que tanto se esperaba del PP y que acabó pues en un ambiente de semifracaso en Génova la noche electoral, pues ayer le ocurrió a la izquierda, porque el PSOE ya asumía que serían tercera fuerza, no asumían esa pérdida de votos. Cuando el jueves en este periódico publicamos ese sondeo que les bajaba a los 9, hubo un cierto enfado, porque ese sondeo se dio orden de esconderlo, y los periodistas pues, que van al dictadito de Ferraz lo escondieron, y eran conscientes de que podía ocurrir eso, pero confiaban en que echar a Feijóo, como decía Jaime, pues compensaba toda la descomposición del Partido Socialista. Han visto que no. Ayer nos comentaban periodistas gallegos, dice, habéis venido muchos periodistas de Madrid esta vez, dice, si no dejan de ser unas elecciones gallegas. Te pondré un par de ejemplos. Esta mañana cuando volvíamos en el avión este mediodía, tantos periodistas españoles que estábamos, madrileños, que estábamos en Galicia, pues en el avión hemos coincidido prácticamente todos. Y tú veías las caras y la gente, pues yo estaba caminando con Matías Platini, Narciso y Michavila, y la gente les paraba y les preguntaba, ¿no? Y veías las caras, y Matías, Narciso, había no me acuerdo, un analista en la derecha que está en la 1, con una cierta satisfacción, y luego veías al director de Infolibre, Daniel Besteiro, veías el equipo de la SER, veías a la directora de Demócrata, veías al director de las mañanas de Radio Nacional, todos con una cara de circunstancias. Pues la misma cara, fíjate la cara que tenía esta mañana Pedro Sánchez. Exacto. O la cara de su presidenta y la cara de todos los demás, ¿no? Y yo aquí para finalizar, es la cara además de los días en los que cuando Sánchez hace así con la... Cuando se ve la vena. Sí, se le ve la vena y tiene la sí, y cuando pasa eso, imágenes, es que alguna cosa hará. Sí, y conociendo a Sánchez, igual... Yo estoy apostando en la redacción esta tarde con que el miércoles se pueda llegar a aprobar la amnistía cediendo cualquier cosa a Junts, que el miércoles ya Comisión de Justicia. Muy rápidamente, cuando decía lo de la gestión de las expectativas de la izquierda, esta vez, creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica también los medios de derechas, o los medios conservadores, o los medios constitucionalistas, porque hemos comprado el marco también de la izquierda. Es decir, muchas ocasiones dejamos que la izquierda mediática ponga los marcos mentales en la política de este país, y hemos estado una semana... Todos, cuando digo todos, a todos los medios, no, y yo tampoco, yo el sábado tuve unas cuantas discusiones. Ni OK Diario tampoco. Bueno, en cierta manera, el sábado también aquí estábamos señalando en que Feijóo se la jugaba mucho, cuando ya teníamos que empezar a señalar que quien se la jugaba realmente era Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, porque son los que realmente se la han jugado y son los que realmente han perdido. Por cierto, decía lo de los periodistas al dictado. Hay un señor que ustedes no conocen, pero que Joan es buen amigo suyo, que se llama Jon Antolín, que es el jefe de prensa del Partido Socialista y que hoy escribía, en un ejercicio de gran autocrítica, escribía este tuit que vamos a ver enseguida, en el que la autocrítica era absolutamente cero. Lo de la amnistía, ahora enseguida vemos el tuit de Jon Antolín. La amnistía, cuando ayer el PSOE pide, justo durante la jornada electoral, Jaime, prórroga de 15 días, esto sabiendo que los resultados que iban a tener, que es para intentar enfriar esto, o la cosa va a ir, como dice Joan, en 3 días resuelto. Yo no creo que se vaya a resolver en 3 días. Eso es lo que dice Ferraz, yo no lo opino, pero puede ser el golpe. Vamos a ver, si cuesta, porque hay que meterse en el escenario, pero si yo fuera Puigdemont, y sería el momento en el que lanzaría el órdago definitivo a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque a perro flaco todos son pulgas, es decir, la situación de debilidad que tiene Pedro Sánchez me lleva a mí, si fuera Puigdemont, a decirle, oiga, todas y cada una de las exigencias o literalmente se acaba la legislatura.
Ese es el planteamiento que debería hacer ahora Junts. Vamos a hacer un poco de spoiler del proyecto de mañana. Por ahí van los tiros. Eso es lo que nos llega desde Waterloo. Y entre otras cosas, y yo ahora estaba escribiendo eso antes de entrar a plató, con un mensaje que cuando me lo han escrito... Que va a ser Órdago a la Grande. Hombre, es que hay que aprovechar la debilidad. Es lo que nos llega de Waterloo. Sí, a mí cuando me estaban contando me han escrito una cosa que no había caído y tienen toda la razón del mundo, que es que Pedro Sánchez no está cumpliendo con nada de lo acordado en el pacto de legislatura con el Partido Socialista. Prometió la oficialidad del catalán en Europa, ha quedado, ya se ha eliminado del orden del día, prometió una amnistía total y esa amnistía no está siendo total, es decir, y Junts no es Esquerra, lo hemos repetido 1000 veces, Esquerra se ha tragado 1000 sapos, Junts no, y Junts es capaz de apretar el botón nuclear en cualquier momento, y el botón nuclear de la moción de censura no es una opción descartable, y menos cuando la semana pasada el señor Feijóo dijo lo que dijo en una comida con periodistas, porque ya está bien también de que aquí nos comamos, de que luego desmientan las cosas cuando se dice, no son off the record, pero se dijo. Bien, y claro, el siguiente escenario será el de las elecciones vascas, de las que vamos a hablar enseguida, pero quiero que, vamos a leerle, perdón, Alicia, si pones el tuit de este señor, de Jon Antolín, buen amigo de Joan, ha intentado esta mañana marcar a la prensa oficial, pues dice, a ver, yo no me lanzaría mucho con términos de, este es el jefe de prensa del PSOE, atención, con términos como batacazo o debacle, y pone, el PSOE de Galicia obtuvo anoche el 14% de los votos. Se dejó 5, El 91. PP en las autonómicas de Cataluña obtuvo el 4% de los votos, el PP en las autonómicas de Euskadi obtuvo el 6% de los votos, que sí, que el resultado del PSOE en Galicia es malo, pero cuidado porque si llamas batacazo a un 14%, en pocos meses te puedes ver en un aprieto. Bueno, este es el jefe de prensa del PSOE, que es como un hooligan tifosi o algo así. Además, en cualquier empresa este señor estaría en la calle por mandar estos tuits por su Recordemos cuenta. que el 23 de julio, los días previos al 23 de julio, este señor hacía tweets de no digo nada, pero las sensaciones son buenas. No digo nada, pero vamos muy bien. Es decir, un director de comunicación intentando confundir a los periodistas, a los que debe servir, con informaciones fake, como si tuvieran sondeos que les daban una victoria del Partido Socialista. Y me acuerdo que tuve una enganchada con él por Twitter ese día, el día del mime de las elecciones, y me bloqueó porque le dije, la función de un director de comunicación no debe ser mentir. ¿Es joven este señor, el chico? No, tiene unos 40 años y cada día a las 7 de la mañana, 7 y media, pues soy una foto de un paisaje y dice, buenos días y buena suerte. Le falta memoria histórica, porque los que ya somos un poquito mayores hacemos cuentas. Yo creo que este resultado que ha tenido el Partido Socialista en Galicia es seguramente, con las elecciones del año 2000 en el País Vasco, el peor resultado que ha cosechado Pedro Sánchez en todas y cada una de las elecciones que se han celebrado desde que llegó a la Moncloa. Yo no recuerdo un 13,9% de los votos. Pero es que él dice un 14, pero es que se deja 5,91 puntos, que no es nada. Pero vamos a utilizar a este señor, al tal Antolín, para hablar de las elecciones vascas, por ejemplo, ya que dice que, bueno, que en unos meses el PP, las vascas, ya veremos qué pasa. Escuchen hoy, porque claro, escuchen, aquí cada uno va a lo suyo. Escuchen hoy a Arnaldo Otegi, que es otro de los que manda. Crecidito, lógicamente, por el magnífico resultado de Ana Pontón, inflada por Moncloa y que ha terminado aglutinando todo el voto de esa izquierda. A otra izquierda, lógicamente, del PSOE también la ha asustado. Bien, esta mañana Arnaldo Otegi lo primero que ha dicho ha sido pedirle a Urkullu elecciones ya. Y Urkullu lo que ha hecho después ha sido reunir al PNV, que es su partido, y al PSOE, que es su socio de gobierno. Y luego Otegi ha dicho esto, escuchen. Por cierto, el BNG ha obtenido un extraordinario resultado. El partido que sube en Galicia en estas elecciones es el BNG. El Partido Popular ha mantenido extraordinariamente sus resultados, con una participación mayor, pero yo lo que hago es una apelación a ir a los datos en términos de bloques ideológicos, en términos de quién sostiene un gobierno de oportunidad en el Estado y quién no. Y si uno suma, yo me he tomado un poco el trabajo a la mañana de sumar los votos, más allá de los escaños, entre el PP y Vox hacen 747.000 votos y entre el BNG y el PSG hacen 707.000, que si se le suman los de Sumar y Podemos son parecidos. Es decir, que no ha habido tal abrumadora mayoría por parte del Partido Popular en votos. Pero en segundo lugar, lo que sí diría es que ha habido una campaña brutal, una campaña sucia,
pero que los resultados están a la vista. Y yo creo que la fuerza emergente en Galicia, la que es kilómetro cero, la que es Izquierda Nacional, la que es Izquierda Popular, que es el bloque nacionalista gallego, a pesar de que el vuelco en términos de gobierno no se va a producir, es la fuerza de futuro en Galicia. Y es la fuerza con la que habrá que contar también para hacer el debate territorial en el Estado. Hay una cosa que sí quisiera resaltar por último, y es, cuando hablamos de que hay que abrir el debate plurinacional en el Estado, y cuando la gente se pregunta, ¿y cuáles son las naciones en el Estado? Miren los parlamentos. Miren los parlamentos. Hay 3 parlamentos, 4 parlamentos, desgraciadamente porque los vascos del sur tenemos 2, que son diferentes al resto. Es un ejercicio de matemática política, aritmética política. El Parlamento gallego es diferente. ¿Por qué? Porque la alternativa es izquierda soberanista. El Parlamento de los 3 territorios, exactamente igual. En el Parlamento de Nafarroa-Garaya, la izquierda independentista va creciendo. Ocurre lo mismo en Galicia. ¿Qué más hay que explicar? De verdad. ¿Qué más hay que explicar? Él que habla de liderazgos fuertes, repito lo que ha dicho esta tarde, esta mañana, en la ejecutiva del PSOE, Pedro Sánchez, según filtraciones, que hay que buscar liderazgos fuertes en los territorios, que incluso trasciendan las siglas del PSOE. Y este señor habla de los bloques, Jaime. Y yo, cuando estaba escuchando a Otegi, estaba pensando en las elecciones gallegas y en algo que me parece que es de traslación automática a las elecciones vascas. Si el Partido Socialista ha decidido convertirse en Galicia, en gregario del separatismo que representaba el bloque, en gregario, es decir, en mera muleta, trasladando a su masa de votantes, que coño, por el bien de Galicia y con tal de quitarse del medio al Partido Popular, hasta los del PSOE tendrían que votar por el bloque. ¿Qué va a pasar en el País Vasco? Porque las similitudes, las equidistancias entre el bloque y Bildu, más allá del pasado, son iguales, son idénticas. Es decir, ¿va a ocurrir en el País Vasco que los votantes socialistas, visto que no tienen ninguna aspiración de llegar al poder, van a votar por la fuerza de izquierdas capaz de desmontar del poder al PNV? Porque como eso ocurra, como eso ocurra y el PNV sucumba en combate por culpa, lo digo entre comillas, del voto socialista que se ha ido a votar a Bildu, entonces entramos en una nueva dimensión, porque Jaime, la venganza del PNV puede ser sangrienta. Si eso pasa, Jaime, el PSOE se va a pegar, ese tuit de Jon Antolín envejecerá muy rápido, porque el PSOE... ¿Pero por qué no va a pasar? Porque el PSE, se va a meter en un descalabro brutal, porque si hay una parte de voto que se va a Bildu, va a haber una parte de voto que en 2020 obtuvo Idoia Mendia, que había una parte de nacionalismo PNVero y una parte incluso de PP moderado, que tampoco va a votar a Necondueza porque es más parecido a Bildu que lo que Idoia Mendia se podía parecer. Entonces, si le restas los que se pueden ir a Bildu y le restas los que ni de coña votan en Necondueza, y teniendo en cuenta que el PSE no tiene una base social sólida en el País Vasco, el resultado puede ser que además con independencia de cuáles son las... Han puesto en Bildu a un clon de Ana Pontón, exacto, que es Pello Ochandiano, que en vez de igual. poner a Otegi, que todos le ponemos la cara, ya estamos hartos de verle y encima los ligamos a ETA, han puesto un señor que es ingeniero, que va de corbata, que viste bien, que es empático. Mira, porque además en Necondueza no vende nada. Tú lo conoces de cerca porque sigues la información del PSOE, pero yo, que soy viejo, observo que se ha producido un auténtico cambio de perfil, cambio casi genético en el perfil del militante del PSOE. El militante del PSOE no le hace ningún asco por votar a alguien que forman parte del separatismo, no le hace ningún tipo de asco, porque es lo que le llevan metiendo en vena desde que llegó Zapatero, prácticamente. Claro. No le hacen asco ahora, pero si Sánchez mañana dice que el separatismo va peor, la pregunta es, ahora como tú intentas convencer al electorado socialista del País Vasco que tienes que votar al PSOE y que no tienes que votar por Bildu, cuando 2 meses antes en Galicia te has estado hartando de decir
hombre, ya que el PSOE no es alternativa de nada, votar por el bloque. Eso que a ver dices, cómo lo hacen. Eso que dices nos lleva a una radiografía muy buena de lo que ha ocurrido esta pasada madrugada, esta pasada noche, que es que, excepto en Cataluña, que ganó pero no gobierna, porque también hay más parlamentarios y hay más partidos, allí donde hay nacionalismos, el PSOE está desapareciendo. Claro. Resiste en la Castilla-La Mancha de Paje, donde no hay nacionalismos, en un PSOE que se parece muy poco a lo que Pedro Sánchez defiende del PSOE, eso para empezar. Dos, estoy en hacer memoria de quién me lo ha dicho esta mañana, ha sido un dirigente bastante de alto nivel del PSOE, pero no, ahora con tres yo no me acuerdo cuál de ellos ha sido, que me decía que, oye, que tal como están las cosas, el PSOE tiene un futuro inmediato muy difícil, y tiene un futuro inmediato muy difícil porque están quemando liderazgos, Basteiro, Espadas, quien tú quieras, por el único beneficio personal de que Pedro Sánchez siga en el Palacio de la Moncloa. Es decir, que solo pensamos en Moncloa y se están quemando los liderazgos territoriales y se está desmembrando el partido a nivel territorial, que es lo que ha hecho fuerte al Partido Socialista toda su vida. Eso se traduce en un dicho: el Partido Socialista ha sido abducido, fagocitado por el sanchismo. Luego, el sanchismo se ha comido al Partido Socialista. Pero peor que con Zapatero, ¿eh? Y luego, una reflexión ya no sé cómo se llama en español, de cullita propia, o sea, de cosecha propia. Recordad que no hace muchos años, con François Hollande, el Partido Socialista gobernaba en Francia. Y digo eso porque igual de aquí una década o 2 décadas tendremos que recordar que no hace tantos años en España había un Partido Socialista que gobernó más de 2 décadas, más de 2 décadas. Entonces, y algunos desde el año 2016 que Pedro Sánchez volvió al poder orgánico, venimos avisando que esto ocurriría más pronto que tarde, de que solo pensaba en él y de que se cargaría el partido, porque no hay alternativa. Bueno, porque no Julián hay mandado 2 mensajes, yo decía al principio, uno, que el Partido Socialista renuncia a ser un partido que gobierne por sí mismo, y 2, que está además dispuesto a alimentar y engordar a todos los separatismos, aparte de partidos de extrema izquierda, para hacerse muletas unos a otros. Pero el mensaje es clarísimo, Jaime: renuncian a ser un partido de gobierno por sí mismo, con mayorías absolutas, como ese carácter transversal que tenía el Partido Socialista, concernido con el marco constitucional, y que se erigía naturalmente en dique del separatismo. Claro. Bueno, todo eso se murió. Todo eso murió. Eso se murió a partir de la primera legislatura de Zapatero, y estamos arrastrando las consecuencias de aquello. Lo que pasa que ahora el entendimiento con el separatismo es casi obsceno, ¿no? Ya es muy indecoroso. Insisto, hay que poner la mirada en las elecciones vascas del próximo mes de abril, serán el 14 o el 21, porque el resultado puede ser... Ese sí que puede condicionar de verdaderamente grave la situación política española. Por eso ponía lo de Otegi. Porque hasta ahora Bildu ha dicho, bueno, si somos segundos en el País Vasco, entendemos que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista sigan gobernando. Pero es que la situación puede cambiar. Vamos a ponernos en un supuesto que ya no es nada, que ya no es imaginario, Bildu, sino que Bildu le gane bien las elecciones al Partido Nacionalista Vasco. A ver qué hace y que el PSOE, necesita, naturalmente, que el Partido Socialista se moje. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Eso es lo que os iba a preguntar. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Porque yo ponía a Otegi pensando en 2 cosas. Uno, ¿qué va a hacer Sánchez si se produce esa situación? ¿Qué va a hacer Sánchez? O algo parecido, o si tiene que elegir entre el PNV y Bildu. Y 2, ¿podría ser el PP una fuerza determinante en un momento dado a efectos de debilitar esa unión PSOE-PNV? Os pregunto. Te voy a dar una noticia última hora ahora. Yo creo que el Partido Popular estaría encantado de ser el sostén del Partido Nacionalista Vasco, siempre que el Partido Nacionalista Vasco, en justa reciprocidad, colaborara en el Parlamento Nacional. Es decir... Sin moción de censura, vamos. Claro, es decir, yo colaboro en el País Vasco a cambio de que tú colabores en la carrera de San Jerónimo. Eso es algo que le vendría muy bien, le vendría de perlas al Partido Popular. Pero yo creo que estamos pasando páginas demasiado rápido. Pero cualquier movimiento de esos tiene que tener el beneplácito de Carles Puigdemont.
Bueno, bien, sí, porque es el que manda, naturalmente. Pero yo ante ese escenario tampoco creo que... Tú a Carles Puigdemont le conoces bien. Pero yo creo que tampoco le haría asco a ese escenario. No, al contrario, para Junts es un muy buen escenario, porque quitas de la ecuación a Esquerra Republicana, que nunca se va a acercar al Partido Popular. Es decir, yo estaba diciendo antes a Luz, digo, es como volver al pujolismo, aunque Junts no sea Convergencia, pero para algunas cosas son iguales, es decir, no dejan de ser los herederos. Con el tema, el Show Me the Money, para eso son idénticos. Por tanto, quites de la ecuación a Esquerra Republicana, consigues el tema de amnistía indulto, más o menos lo consigues igual, porque si el PP plantea una amnistía de aquí 2 años en los términos que sean en el Congreso, el PSOE no puede hacer otra cosa que apoyarla después de haberla defendido. Entonces, te vas a una amnistía como se tienen que aprobar las amnistías, con una mayoría parlamentaria de casi todo el hemiciclo, excepto Vox. Ahí podríamos incluso estar todos de acuerdo de que la amnistía sería válida. Por tanto, Puigdemont conseguiría su principal objetivo y conseguiría uno segundo, que es todavía mayor, yo creo, que es dejar a ERC completamente al margen, capitalizar todos los recursos que puedas conseguir del PP y decirle a Feijóo, porque además, si pasa eso, yo creo que iríamos a un adelanto electoral, es decir, no se va a hacer una moción de censura, por ejemplo, para que acabe la legislatura Feijóo, eso Junts no lo va a apoyar, y en caso de un adelanto electoral, lo más posible es que Feijóo pueda gobernar sin necesidad de Vox. Es decir, con ese voto de Junts en la investidura y poco más, y por tanto, con Vox fuera de la ecuación, con un Feijóo en solitario. Claro, porque en estas elecciones, por ejemplo, en Galicia, Vox estaba fuera de la ecuación, y eso se ha notado. Vox tiene todo el derecho a presentarse, porque además representa a lo mejor un diagnóstico similar y encuentros en determinadas cuestiones, sobre todo nacionales, y en otras hay diferencias ideológicas dentro del mismo espectro, pero al final, en Galicia, claro, el PSOE no puede utilizar, porque todo el mundo sabía que Vox no iba a sacar nada, esto de que viene la derecha, con el PP y el Vox, claro, ¿no? Ahí no tenían... De que viene la ultraderecha, oiga, pues no viene. De todas formas, Vox, que el mérito que ha tenido es que ha sacado más votos que 6.000 más, que Sumar. ¿Qué quieres que te diga? Con todos los respetos al señor Abascal, me parece demasiado poco ambicioso. Es decir... Han reconocido que era un mal resultado, sí. Sí. Pero es que no tiene un problema Vox de lectura de lo que es el mapa genético gallego, pero de libro. El problema de Jorge Buxadé, es decir, y sus ellos secuaces confunden el galleguismo, que es ese alma gallega perfectamente compatible con la identidad nacional y con nuestro marco constitucional. Muchas veces tienden a confundir el galleguismo con una especie de separatismo raro. Oiga, no. El ser gallego y el galleguismo es un concepto que entronca, pero con la más pura raíz de lo que es la esencia española. Y eso es lo que no termina de ver. Pero si Alberto Núñez Feijóo es el más nacionalista de los nacionalistas gallegos. Sobre todo porque este concepto, perdona, este concepto del galleguismo del PP, del señor Feijóo, lo creó Fraga. Claro. Alguien tan poco dudoso como Manuel Fraga, cuya terminan frase literal más o menos fue, y tú la recordarás también, algo así como: la mejor forma de sentirse español es sentirse gallego, o viceversa, era algo así, ¿no? Y es verdad que ha jugado el PP con eso. Siempre ha jugado y ha manejado. Tiene el riesgo de que en las nuevas generaciones haya pasado lo que ha pasado con el BNG. Algo deben haber enseñado en esas escuelas para que el mensaje snob independentista de izquierdas haya calado en el BNG. Eso que decís, yo que no soy una persona esa arma de doble filo que controle Galicia, es decir, he cubierto las 2 últimas elecciones, pero no me da igual lo que pasa en el día a día allí, es decir, que no les pongo la oreja, ni tampoco mucho al PP. Por ejemplo, yo el jueves colapsé en el mitin de Isabel Díaz Ayuso cuando oí a la presidenta de la comunidad hablar de Galicia como país, o hablar a la gente del PP de allí como país. Y dije, perdón. Entonces, el PP es el más nacionalista de los nacionalistas gallegos. Vaya, es que han gobernado 40 años y van a gobernar 44 la Xunta de Galicia, por tanto, y la Xunta, oye, que hablamos mucho del catalán, del euskera, pero que la Xunta también está ahí reclamando el gallego, que cuando el Congreso se permitió hablar las distintas lenguas plurinacionales, Alberto Núñez Feijóo ha usado el gallego. Entonces, que hay que tener toda la razón. Pero hay que entender lo que es un nacionalismo integrador, que se siente concernido por lo que es el marco constitucional. Ser nacionalista gallego, el concepto de nacionalista es sentir apego por unas determinadas raíces, dentro de un marco general que es lo que te da España como nación.
El concepto de nacionalismo. No hace falta llegar a la nación de naciones. No, por eso. Los valencianos También sentimos muchísimo eso. se sienten valencianos y los asturianos nos sentimos. Yo soy asturiano y también tengo un profundo arraigo por lo que representa Asturias dentro de España. Bueno, hasta tal punto de que a lo mejor no habría existido España si no llega a ser por Asturias. Supuesto. Pero bueno, el problema de los nacionalismos rupturistas es que no lo entienden dentro de un marco común, sino tienen que romper porque sí el marco común, porque son más ellos que el entorno. Y ese es el problema que tiene ese tipo de separatismo radical, independentista, que al final es profundamente excluyente. El galleguismo, el nacionalismo gallego no es excluyente. El nacionalismo, en buen sentido gallego, no es en absoluto excluyente. Es profundamente integrador, como el asturiano, o el cántabro, o el valenciano. Claro, Valencia, por ejemplo, que es verdad, y empieza su himno regional diciendo para ofrendar nuevas glorias a España, o que en su escudo hay 2 L's, que significan doblemente leal a España. Y que Valencia, por relajar un poco y acabar con esto, ayer los valencianos vivimos un momento, la verdad, yo tengo que decir que no recordaba una mascletá como esta en mi vida. Yo vivía en lo que entonces era la Plaza del Caudillo, ahora es la Plaza del Ayuntamiento, que es la esquina de Correos, donde se tiran todas las mascletas y todos los castillos de toda la vida. Esta era la mascletá que se vivía ayer en Madrid-Río, en la que montaron un show la izquierda, la misma izquierda de Más Madrid, por ejemplo, que ya ha publicado una fotografía de un pato muerto, que no sabemos si es que el pato es de allí o cuándo murió el pato. Los delfines también han muerto, se ve, sí, en Manzanares. Sí, también, e incluso empieza a ver los memes de una ballena y cosas de estas. Bueno, el caso es que, nadie sabe si el pato se ha muerto o no ha muerto. En cualquier caso, la presidenta Ayuso se lo ha tomado a risa y, claro, decía esto. Una sensación única. Bueno, me pareció que era un día festivo para aquel que quiso acercarse a celebrarlo y poco más. Y debe ser pues que los patos en Valencia lo resisten todo y en Madrid, patas arriba a la primera. Pues aquí alguien me explique cuál es. Tendremos que hacer un análisis de la fauna en Madrid, a ver por qué es de peor condición. Porque llevan, yo creo que unos cuantos años en Valencia haciendo lo propio. Y no he visto... Esto ocurre lo mismo con los toros. Que le diga a Bildu y los Sanfermines que están en contra. Que yo lo vea. Entonces, en fin, por cuestiones animalistas. Y claro, tenemos al señor Lobato aquí en Madrid hablando precisamente de ver quién le va a levantar la manita al señor Sánchez, pues haciéndole el juego a todos estos. Hay que decir que Rita Maestre, por ejemplo, que fue concejal de Manuela Carmena, el gobierno de Manuela Carmena se cargó 14.000 patos, 14.000 en los del lago de la Casa de Campo, con un sistema muy soviético, que es soltarles descargas eléctricas, y van recogiendo los muertos. Yo estoy muy preocupado por la escasa capacidad de resistencia de los patos al ruido en Madrid. Pero muy en Valencia, perdón, muy preocupado. Yo recordaba, tenemos 74 especies de avifaunia en el trayecto de los 8 kilómetros. Y no mueren cuando hay falla. No, ahí siguen, no están sordas ni nada de esto. Yo hoy cuando he visto las primeras fotos de los patos, sí, me queda un poco sorprendido porque yo esa zona de Madrid-Río, que es cerca donde vivo, la utilizo para ir a andar o a correr y no he visto nunca tanto animalito, pero no voy a poner en duda la versión que dicen. ¿Qué dice quién? ¿Qué dice la izquierda? Yo la pongo en duda. Hombre, ese pato, un pato, ese pato, una foto de un pato. Yo porque soy muy animalista y he visto las imágenes de un perrito escapando corriendo de su amo que lo llevó y me ha dado pena. Pues sí, claro que sí, los perros claro que eso. Pero de la misma forma que me parece maravilloso y ojalá hubiera estado yo ir en Madrid para ir a ver esa mascletá, que se trasladen este tipo de actos que hay en la España rica y culturalmente rica y diversa que tenemos, entre otras cosas, porque tú, Vicente, eres valenciano y has tenido la suerte de vivirla allí. Pero hay mucha gente de Madrid que no se puede permitir ir a ver una mascletá porque los hoteles están prohibitivos esos días en Valencia y porque los aves también están prohibitivos. Y una familia no se puede gastar 1.000 euros para ir un día a ver una mascletá. La verdad es que Valencia supera en 1 millón de habitantes desde hace muchos años cada vez que hay fallas. Claro, algo harán para ir. Pero el asunto no es este, el asunto es montar un show político. Con independencia de que te guste más o menos ridículo ese espectáculo pirotécnico, que a ti te encanta porque lo entiendo, porque lo vives y porque forma parte de tus raíces culturales. A mí el ruido me molesta un poco más, pero insisto, es que ese no es el debate, es el concepto tan estúpido que tiene la izquierda
de entender lo que es la libertad. Sí, pero, Jaime, no, pero que es lo fundamental. Momento, olvídate de los patos, momento, por favor. no, porque no son olvídate de los patos. No son los patos. Olvídate de los patos. Yo defendiendo que este tipo de Olvídate cosas de los se patos. traigan, se paseen por España. Oye, que vengan castellers también catalanes, que vengan las Que venga cosas. quien Se quiera. han venido ya. Que Yo venga, creo que hay que otros venga. espacios en Madrid, La que no es el la de ta- Madrid-Río, pero que venga. en los que se hubiera Pero que podido venga. hacer. ¿Tú has ido alguna vez un domingo de resurrección a la Plaza Mayor, la tamborrada que vienen aquí precisamente los de Teruel y monta una tamborrada con No, 20.000 personas? Pero se podría haber hecho, Pero vamos a la ver. mascleta en Sol o en Colón. Pero y explícame cómo es posible que haya una izquierda que en función donde pongas los petardos le pueda parecer bien Que o sí, le pueda parecer mal. que sí, Eso pero- es estúpido, Que sí, es pero que, absurdo, pero que es sí, intelectualmente pero que si plano. poniéndolo en otro sitio evitamos darle razones a la izquierda, No, mejor. ¿es estúpido o no es estúpido? Porque es la misma izquierda. Antes de finalizar, ya que estamos hablando de Valencia, te he dicho que te iba a dar una última hora. Ah, venga, sí. Y te doy una última hora. Hace unos minutos, según me acaban de comunicar, acaba de renunciar a su escaño en el Senado Ximo Puig, el expresidente de la Generalitat Valenciana. O sea, lo mandan de embajador, ¿a dónde? La previsión es que se vaya de embajador de la OCDE a París, pero no deja de tener. Recordemos que Ximo es como Carmen Calvo, Sí. le tiene más asco a Pedro Sánchez que nadie más. Entonces, no deja también de ser sugerente que presente la dimisión Sí. justo el día después. Bueno, hace poco Bueno, a mí que presente la dimisión porque te van a hacer embajadora. Sí, pero Eso a mí no me parece una forma pero de... que la No semana hay, tiene 7 no hay un días. gesto heroico ni arrojado ni de No, plantarle cara a Pedro Sánchez. pero que la No me semana tiene fastidies. 7 días para haberlo hecho el mismo día que el partido está en una profunda reflexión. Una vergüenza más, porque Ximo Claro. Puig no es la persona capacitada como el resto de nombramientos para irse nada menos que de embajador a la OCDE. Y además está tan bendecido esto que el otro día, y con la bendición de Moncloa, colocó ya a su director de comunicación, a su jefe de prensa, lo ha colocado en Madrid. Con lo cual, pues esto está Que, clarísimo. por cierto, veníamos hablando de Basterium, hablando de espadas, podemos hablar de Reyes Maroto, la otra Sí. colocada a dedo, la próxima es Diana Morán. Es decir, Sí. porque con Diana Morán ha ocurrido lo mismo que ocurrió con Espadas y con Besteiro. Había otros candidatos, Moncloa les amenazó de que si se presentaban perderían cualquier poder que tuvieran en la actualidad, se les obligó a renunciar y se impuso a dedo, que claro, evidentemente, si democracia es la interna. única, evidentemente que gana las primarias, En ¿qué el, joro va? en el PQ se pasaba esto también. Bueno, oye, gracias a los dos, os sido un dejo placer. y mañana os leemos, te leemos, y a ti también, en OK Diario. Gracias por vernos.